Hola mis queridos, el día de hoy estaba una vez más haciendo mis labores diarias y meditando en la palabra del Señor se me enfrentó a dos tipos de personas que se ponen en la Biblia como justas. Y me voy a enfocar en el Antiguo Testamento para luego irme al Nuevo. Fíjense que en el Antiguo Testamento teníamos a los profetas, que eran hombres completamente consagrados a Dios, como Elías, como Daniel, como Joel, Habacuc. Bueno, ustedes los conocen. Y una característica particular de cada uno de ellos no es solamente que hacían la voluntad de Dios y se arrepentían cuando se equivocaban, a excepción de uno que siempre me llamó mucho la atención, que era bastante alegón. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Sí, ese mismo, Jonás. Pero a excepción de él, todos los profetas se sometían a Dios de la mejor manera posible, dentro del entendimiento que tenían. Puede que no lo hayan hecho muy bien en algunos aspectos, pero su corazón estaba dispuesto al servicio de Dios. Y ese era un grupo de justos. Noé también. Fíjense que también estaba David, que fue un asesino ante los ojos de Dios. Por eso no pudo construir el templo. Pero todos estos que fueron nombrados por Dios como hombres justos, tenían una característica común y otra que los separaba. La característica común es que todos tenían un corazón conforme a la voluntad de Dios. Puede que muchos no hayan entendido hasta el día de hoy por qué Dios pensaba que David era justo, pero creo que eso es un trabajo que deben hacer cada uno para poder entenderlo. Y mientras no lo entiendan, ustedes simplemente deben confiar en la palabra del Señor. Si Él decía que David era justo, usted debe decir sí. Amén. Era y es justo. Ahora bien, había algo que los separaba en dos grupos, siendo ambos justos. Y después de mucho meditarlo me di cuenta que tenía que ver justamente con el llamado para el cual fueron hechos cada uno de ellos. Por un lado estaban los profetas, que eran los que amonestaban y llevaban la voz de la razón, de la conciencia a los reyes, a los jueces y a todos los demás del pueblo. Y estaban los hombres como David, como Josué, que eran el brazo que llevaba la justicia encima. Por eso eran los que dirigían, eran los que gobernaban. Pero si ustedes se dan cuenta, los profetas no gobernaban. Eran hombres que amonestaban y habían
jueces o habían reyes que, siendo justos, se sometían a estos profetas para su consejo. Pero si nosotros los viéramos desde el punto de vista netamente humanos, fíjense que estos hombres que dirigían, que gobernaban, eran ricos, no tenían necesidades. Por otro lado, los profetas eran hombres pobres, humildes, que muchas veces ni siquiera tenían un lugar donde estar, porque normalmente estaban arrancando. ¿Y cuándo no tenían que arrancar? Era justamente en los periodos en que los reyes eran conforme a la voluntad de Dios. Si no, tenían que arrancar. Cuando vino Cristo, Él no se paró en la postura de estos reyes, estos gobernantes. Él vino en una postura de humildad completa y le enseñó a sus discípulos a vivir de esa forma. Y es por eso que cuando los llama, una de las cosas que más me hizo pensar fue las palabras que dice en la Biblia, dejándolo todo. Si no negares padre, madre, esposa, hijos, todo, no eres digno de mí. Eso incluye riquezas, profesiones, propiedades, todo. Ahora, no es menos cierto que si una persona tiene algún bien y lo administra correctamente, no tiene por qué desprenderse de él hoy en día, como lo hacían en la primera iglesia, donde todos vendían lo que tenían y lo compartían con los que menos tenían para que a nadie le faltara. Pero eso era porque había una iglesia pura, consolidada, guiada por hombres que estaban completamente consagrados a Dios. Hoy eso no lo podemos encontrar. Algo que se podría parecer en ciertos aspectos son estas congregaciones Amish en Estados Unidos y en algunas partes de América, pero que lamentablemente se han tornado hacia adentro en vez de predicar el Evangelio. Simplemente se cerraron al mundo y piensan que cerrándose al mundo por completo pueden efectivamente hacer la obra del Evangelio que deberían estar haciendo. No es así. Entonces, pensando en todo esto y pensando en cómo vivían estos discípulos, estos apóstoles, me pregunté si yo estaba haciendo las cosas correctamente, si los que estaban a mi alrededor estaban haciéndolo correctamente. Hoy puedo decir con certeza que en algún momento de mi vida yo no la tenía muy clara. Hoy sí. Hoy sí puedo decir que lo tengo totalmente claro y me esmero y esfuerzo en cumplir con la voluntad de Dios. Pero tristemente me encuentro con muchas personas
que creen que hacen la voluntad de Dios cuando en realidad no han cambiado absolutamente nada. Es más, no han dejado nada. Algunos han dejado una que otra cosa. Pero el Señor nos dice que debemos dejarlo todo. Y mientras uno no comprenda lo que es ese todo para cada uno, porque mi todo no es el todo del que está escuchando esto. Y el motivo es muy simple. Cuando Dios nos dice que dejemos todo, es que nuestro amor no esté por sobre el amor a Dios. Este amor a objetos, cosas, familia, conocidos o lo que sea, no esté por sobre Dios. Y estemos dispuestos a perderlos en el momento en que seamos probados. Ahora bien, algunas personas podrían decir, pero ¿cómo sabes que tienes que dejar eso y no dejar otra cosa? Bueno, justamente la única forma de entender eso es teniendo una relación íntima con Dios. Porque si no, terminamos siendo personas que no son capaces de ser consecuentes con lo que dicen ser. Hay algunas personas que su problema no es lo material, sino que está en ámbitos como el orgullo, la soberbia, la voluntariedad. Hay otros que tienen un amor intrínseco al dinero, y es por eso que nosotros tenemos que entender dónde están puestos nuestros ojos, dónde está puesto nuestra mente y dónde está puesto nuestro corazón. Ese es un trabajo que se hace en intimidad con Dios. No se hace escuchando sermones, se hace en un trabajo introspectivo y donde se tiene que evaluar correctamente qué es lo que me aparta de Dios. Y yo podría decir que hoy en día muchos están apartados de Dios por culpa del trabajo que practican o que ejercen, y otros por el dinero que reciben. Y es brutal darse cuenta de ese tipo de cosas, porque si el Señor nos dice que Él nos da todo, demuestra que nuestra fe es vana y que seguimos pensando que somos nosotros los que debemos resolver las cosas y no pedirle a Dios que nos diga qué hacer o cómo hacerlo para hacerlo conforme a lo que Él quiere de nosotros. El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el hombre actual dice: voy a buscar todo y después me va a venir por añadidura Dios. Tenemos realmente nuestros valores dados vuelta por completo y persistimos en pensar que estamos en la postura correcta. Cuando yo comprendí eso hace muchos años atrás, comencé un camino en el cual cometí errores, pero Dios, increíblemente, de esos errores me hizo aprender cómo ir modificando ciertas acciones que eran efectuadas
por el desconocimiento que uno tiene de Dios, por no ser nacido perfecto. Como nosotros venimos con un pecado que nos carga, nuestra tendencia es hacia el mal. Pero hoy en día, como nos dicen que ese mal es bueno, nuestra conciencia está cauterizada. Dios, en cambio, nos dice que somos malos y que debemos reconocer que somos malos y tomarnos de Él para enmendar nuestro camino. Solo así podemos entender la envergadura de nuestra maldad y de nuestro pecado. Pero si usted está 8 horas al día con la cabeza en cualquier otro lado menos en Dios, usted debe empezar a pensar que tal vez deba buscar un trabajo que le permita tener su cabeza en Cristo. Señor dice en su palabra que el hombre debe trabajar y comer el pan con el sudor de su frente. El hombre actual piensa que el sudor de la frente no es el ejercicio físico, es el mental. Y cuando la mente está ocupada en cosas que no son de Dios, tenga por seguro que usted a Dios lo va a poner en el último lugar. Así es que empiecen a analizar si usted está haciendo lo que Dios le manda o lo que usted piensa que Dios quiere. Y va a descubrir que es lo segundo. Y eso, si no lo mueve a cambiar su situación, tenga por seguro que usted no es converso. Así que, mis queridos, como podrán darse cuenta, partimos en el Antiguo Testamento, vimos lo que hacían los apóstoles y finalmente estamos viendo cómo el hombre actual ha renegado de Dios, y usted lo puede ver con solo sentarse en la puerta de su casa si vive en una ciudad, o prender cualquier medio de comunicación y ver cuánto hay de Dios en todo lo que observa en el plazo de 10 minutos. Si en 10 minutos usted no ve nada de Dios, podrá extrapolar claramente que en un día de Dios, con suerte, habrá algo, pero más que seguro, no habrá nada. Espero que con esta reflexión ustedes empiecen a sopesar en la oscuridad en la cual caminan directo al lago de fuego eterno.